Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, aquí en su canal compartiendo su palabra, refiriéndonos a la palabra de Dios y al acto de compartir algo que es muy importante para seguir ganando más almas, para que Dios nos use con aquellas personas que ha elegido para que le sigan, para que estén frente a frente con Él en la eternidad gloriosa. Y vamos a empezar con nuestra oración para solicitar que nos brinde Dios apoyo, para agradecerle, para arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a solicitarle a través de esta oración. Dios, muchas gracias por permitirnos nuevamente estar aquí, por permitirnos conocer, conocerte, estar a tu lado, por permitirnos seguir adelante con todo. Te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y por permitirnos seguir adelante. Te pido que nos ayudes a tener ese arrepentimiento genuino de nuestros pecados, a dejar todo lo malo que hagamos o que podamos hacer, que estemos realizando, que tengamos planeado incluso realizar, que nos arrepintamos y busquemos tu salvación, que nos ayudes a salir adelante con todo y a mejorar en estos caminos tuyos. Te pido que nos ayudes a todo lo bueno. Y te pido también que bendigas nuestras familias, nuestros seres queridos, bendice sus vidas, llénales de tu bendición en la salud, en todo lo que necesiten con la fe. También tocas los corazones de quienes no creen en ti y de todas las personas. Te pido que toques sus corazones también de quienes se colocan en el lugar de nuestros enemigos, de las personas conocidas y desconocidas, seres queridos y amados, de familia, de amigos, todas esas personas especiales que nos rodean. Te pido que nos ayudes a dar esa palabra para todos, a mantenernos siempre siendo hacedores de tu palabra y no quedarnos en oír, en leer solamente, en practicar, que nos soportemos en amor, que oremos todos los días sin cesar, que prediquemos el Evangelio activamente y a toda criatura, sin miedo. Y si tenemos miedo, este tipo de emociones negativas, ayúdanos a trabajarlas, porque más eres tú que cualquier cosa, persona, situación que exista, y tu palabra siempre va a imperar. Te pido también que nos ayudes y nos enseñes a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto incluye a las personas que se colocan en lugar de los enemigos. Y amarte a ti sobre todas las cosas y sobre todas las personas y con todo nuestro ser completo. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión máxima de todo lo que realizamos, de todo lo que haces, que seamos agradecidos, que prediquemos activamente, que valoremos esta palabra tuya. Te pido que seamos testimonio y que te sirvamos como debe ser, como tú lo solicitas, que nos mantengamos siempre en amor tuyo y en amor del prójimo como en nosotros mismos. Te pido también que siempre nos enfoquemos en darte gloria y honra, en alabarte y adorarte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Bendice también a nuestras autoridades y a nuestros padres en caso de que nos sigas dando la bendición de contar con ellos, para que hagan lo correcto, para que te sigan, para que te busquen, para que se imparta justicia también, pero se tenga flexibilidad en las situaciones pertinentes por parte de nuestras autoridades que dirijan de la mejor manera y que nosotros dirijamos en donde nos hayas puesto de la mejor manera también desde una casa pequeña, desde una familia, desde
lo más pequeño posible hasta lo más grande que nos hayas colocado, y te agradecemos por todo esto. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a dar la continuación o dar la continuidad a Salmos capítulo 68 y empezamos por el versículo 19. Hay que recordar que estábamos trabajando en el capítulo del Dios de Sinaí y del santuario. Entonces debemos de tomar en cuenta este tipo de cuestiones también. Y ya hablamos un poco de Sinaí en sentido espiritual, el santuario también en sentido espiritual. No estamos necesariamente atados a un lugar físico. Sí debemos de congregarnos, sí debemos de trabajar para Dios, sí debemos de fortalecer la obra que Dios está haciendo o que están haciendo los demás en el servicio a Dios, pero no es necesario que tengamos siempre una estructura física definida como el santuario, como el lugar santísimo. Esto también puede referir a sombras y figuras en la palabra, dependiendo de varios casos. Hay otros que sí son literales, pero debemos de analizar los contextos para saber cuál es de qué tipo. Y vamos a Salmos capítulo 68, versículo 19, que dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y obviamente no estamos refiriéndonos con necesidad a la muerte física. Nosotros podemos referir a la muerte dentro de muchos aspectos. Por ejemplo, bueno, vamos a dar inicio por eso. Nos colma de beneficios. Y como siempre se ha mencionado en este canal, no debemos de centrarnos solamente a cuestiones que parezcan colosales o gigantes o que no tengan principio o fin. No debemos de centrarnos necesariamente a este tipo de cuestiones. Podemos centrarnos a los milagros que hacemos comunes porque pensamos que tienen que ser así todo el tiempo. El tener un lugar para vivir, sea propio, sea prestado, sea rentado, es un beneficio. El tener salud, sí podemos tener salud en diferentes proporciones. Hay personas que tienen mejor salud que otras, pero a final de cuentas no estamos con esos casos extraños que aparecen en redes sociales donde se menciona que tienen los días contados, que tienen el síndrome tal, o esos casos que son más conocidos donde se hace metástasis en una persona, el cáncer, donde empiezan a haber diferentes situaciones de salud ya más complicadas, y pues muchas veces no sucede esto. Tenemos que sentirnos agradecidos con Dios porque nos está brindando la oportunidad de tener buena salud. Tal vez en este momento nos encontremos con problemas de columna, de huesos, con problemas respiratorios en algunos casos, pero si nos permiten los problemas de columna tener alguna movilidad cierta, si nos permiten los problemas respiratorios seguir inhalando y exhalando el aire que comúnmente respiramos, bueno, pues debemos de estar agradecidos por este tipo de beneficios y por todo lo que nos colma de alimento, nos colma de bebida. A lo mejor no tenemos los excesos que deberíamos de estar teniendo, pero sí contamos con lo que necesitamos en ese momento. Dios, cuando nos enfocamos en buscar de su reino y de su justicia, no nos va a dejar desamparados con este tipo de cuestiones. Obviamente, si buscamos el reino de Dios y su justicia, debemos de tomar en cuenta que es importante contemplar todo lo que conlleva
servir a Dios. Y esto incluye también trabajar. Y sí, si se apoya a las personas que sirven a Dios en beneficio suyo, obviamente debemos de realizar esto en la medida de lo posible, pero también debemos de tener trabajo. Los mismos apóstoles tenían sus propios empleos y en muchos casos también vivían del apoyo que se les daba, se complementaba el apoyo que se les daba a, bueno, a ellos por el servicio, pero no era el punto central. O sea, si los tenían que poner a trabajar a donde llegaban, a la iglesia que tuvieran que llegar, ellos lo hacían, que es otro beneficio. No nos puede gustar nuestro trabajo, pero debemos de tomar en cuenta varias cosas. Si no nos gusta nuestro trabajo, tenemos que buscar la manera de mejorarlo si es posible. Si no, tenemos que buscar la manera de mejorar nosotros para ser calificados a un mejor puesto laboral. Y si ese empleo de alguna manera nos distrae del servicio de Dios, entonces tenemos que orar a Dios para que nos brinde un empleo que en su momento o que nos permita esos momentos para rendirle pues el tiempo que Él merece, que Él solicita que debemos por tomarnos de su mano estar teniendo en contacto. Entonces, esa es otra forma. Pero si tenemos un empleo en el que estamos con mucha demanda de actividades, no tenemos necesariamente que renunciarlo si consideramos que está en algún balance. Todos los empleos tienen situaciones, todos los empleos tienen problemas. No debemos de echarnos para atrás ante la primer problemática, pero sí debemos de hacer todo como si fuera para Dios y también debemos de orar en la medida de lo posible. Si nuestro trabajo es muy demandante y tenemos un poco de tiempo, mucho tiempo para poder pensar, en vez de pensar en nuestros problemas, tenemos que orar en nuestra mente. Dios escucha y eso es muy importante también. Pero Dios nos colma de beneficios, sí. Dios nos salva, nos libra de la muerte, esa muerte eterna, el castigo eterno. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos puede librar, pero debemos de tomar en cuenta Padre, Hijo y Espíritu Santo. No uno, no dos, las tres personas de Dios. Y 21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Y nuevamente aquí tenemos que darnos cuenta que de Dios es la venganza. No tenemos que buscar una venganza que Dios esté haciendo algo en contra de quienes nos hacen daño. Porque en primera, y recordando lo que hemos hablado en estas semanas, los enemigos son puestos ahí por algo, para que aprendamos paciencia, para que aprendamos a tratar, para que tengamos esa discreción de las cosas. Para muchas cuestiones, Dios ha puesto a esas personas que se colocan en el lugar de nuestros enemigos. Y como he dicho siempre, no, tal vez nosotros no los tomemos como enemigos, pero ellos sí se colocan en ese rol y a veces tan activamente que hasta podemos llegar a perder el foco de que debemos de amar incluso a nuestros enemigos, como dije, estamos de manera, por ejemplo, en la complacencia con nuestros seres queridos, nos complacemos al convivir con ellos, pero a nuestros enemigos en manera de beneficencia, que si podemos dar algo, hay que darlo. Eso es amar a los enemigos y
pues debemos de tomarlo en cuenta siempre. Número 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Aquí el punto central, alabar a Dios. ¿Qué tanto nos hemos dado a la tarea, o nace de nosotros todavía incluso mejor? Alabar a Dios. Quiero alabar a Dios. Quiero señalar qué tan grande es. Quiero señalar el agradecimiento por todo lo que ha sido de mí, sea bueno, sea malo, me ha llevado para bien. Porque todo lo que hace Dios es edificante. Entonces, ¿qué tanto ha hecho Dios por nosotros? En primera, debemos de reconocerlo. Y en segundo lugar, debemos de agradecerle, debemos de alabarle, debemos de exaltarle. No se trata de ser malagradecidos, y muchas veces somos malagradecidos con Dios, somos traicioneros con Dios, somos incluso personas que ignoran que Dios está ahí en varios momentos, pero Dios no rompe sus promesas. Si Dios decidió que uno camine con Él, tarde o temprano lo va a tomar, lo va a regresar y va a tener este tipo de comunión con Dios. Pero de aquí a que aprenda que todo sea de una manera más, pues, de que aquí a que aprenda más bien que debe de trabajar con Dios y que debe de alabar a Dios y adorar a Dios, son cuestiones diferentes. Pero debemos de tomar en cuenta todo lo que es el servicio a Dios de manera activa. Y la alabanza es un punto fundamental dentro de muchos otros para estar siempre tomados de la mano de Dios. Debemos de reconocer que todo lo bueno que tenemos, todos los beneficios, los bienes, los títulos, los estudios, los avances en el trabajo, las habilidades, las actitudes, los conocimientos, todo lo bueno que tenemos, los recursos, todo es gracias a Dios. No gracias a nosotros, no es por nosotros, no es para nosotros. Dios nos lo brinda para servirle, pero tenemos que permanecer en el estudio activo de la palabra para darnos cuenta de qué manera podemos trabajar para servirle a Dios con eso que nos ha puesto. Porque de qué sirve que nos coloque la habilidad para convencer a las personas, esta habilidad de persuasión, si nosotros no la valoramos ni la aprovechamos y dejamos que eso pues se oxide, incluso ese tipo de habilidades. ¿Por qué permitir llegar hasta esas circunstancias? Y también ese es otro tipo de cuestión que debemos de poner debemos de poner nuestras habilidades, conocimientos, actitudes, todo lo que somos en servicio de Dios, pero tenemos que buscar la manera correcta, conforme a su palabra. No es que necesariamente Dios me habló en sueños, Dios, no. O sea, ¿cómo podemos, justificado mediante la palabra, hacer un servicio determinado a Dios? ¿Cómo podemos servirle a Dios justificadamente conforme a su palabra? 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu tiempo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto
Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Hay 3 puntos fundamentales en esta serie de versículos y vamos con el primero. Dios ha ordenado la fuerza. Esto corrobora todo lo que se ha mencionado en este momento. La fuerza que Dios nos ha dado es porque Dios quiere y es para servirle. No es nuestra, no es por nosotros ni para nosotros, es para Dios. Y todos los caminos que a final de cuentas apunten hacia nosotros nos van a llevar a la perdición realmente. Y esa es la cuestión. La fuerza de Dios, Él nos la brinda. Dios nos brinda todo lo que somos, lo que tenemos, lo que somos, lo que decimos. Ahorita vamos a hablar para que bendiga todo eso también. El segundo tema en esto es cómo se enfoca principalmente a la obediencia. Antes de sacrificios, y lo que menciona aquí, antes que cualquier tipo de sacrificios, primero se trata de que se obedezca, primero que se sometan las personas, primero que rindan gloria y honra a Dios y luego sigue lo demás. Obviamente ya no trabajamos esto de los sacrificios porque tenemos al sacrificio definitivo, que es Cristo en la cruz, para quienes le buscan, le siguen, para quienes están siguiendo ese camino, el único, tomados de su mano. Y entonces, antes que sacrificios, Dios prefiere obediencia y en la palabra se manifiesta de varias formas. Tercer punto para esta serie de versículos: vendrán de varios lugares, incluso de los que antes no se predicaba o se creía en Dios. Hay personas que estarán predicando, rindiéndole ese tiempo a Dios como debe ser, porque en todos lados hay un remanente fiel. Pero cuando Dios decida juntarlos a la manera que Él tiene pensado, no nos vamos a dar cuenta que deben de ser necesariamente con sangre de las tribus de Israel. Es una cuestión espiritual más allá de lo que está determinado por lo que se puede pensar a grosso modo en la palabra. Y entonces, este tipo de cuestiones vienen a evidenciar que se van a juntar de varios lugares. 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel es la fuerza y vigor a su pueblo, confirmando nuevamente todo lo bueno que tienes es porque Dios te lo ha dado y no te lo ha dado para que hagas lo que quieras, para que sientas que puedes más que los demás, que eres más que los demás. No te ha dado Dios todo eso para que sientas que puedes hacer todas las cosas por ti mismo. Sí, hay mucha gente que pierde el piso, mucha gente que tiene un poco de beneficio y trata mal a los demás y amenazan a la gente y les gusta atemorizar y a final de cuentas resulta que nada de eso se lleva a la ejecución o a la obra, pero nos damos cuenta que no ha puesto Dios esas habilidades para ti, sino para Él, para su servicio, para que identifiques de qué manera puedes llegar a servirle con todo esto que está colocando en tus manos. Y entonces cierra con esto la palabra. De Dios es todo el poder. Dios le da de su poder un poco a quien Él considera, pero no es el poder.
de esa persona. Reyes, gobernantes, genios, todo eso es por Dios y para Dios. No es por Dios para uno, ni por uno para uno, ni por uno para Dios. No, Dios te da lo bueno que tienes para que le sirvamos a Dios. Vamos a orar para concluir y solicitarle a Dios que nos ayude a ser obedientes y a poner todo lo que nos ha colocado en sus manos para su servicio. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces, por todo lo que has colocado en nosotros. Enséñanos a cómo hacer las cosas correctamente, bendiciendo cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento y emoción, incluso nuestros sueños y anhelos, pero que los pongamos a disposición para ti, que no sean para nosotros, que te demos esa gloria y honra, te alabemos y te adoremos. Todo lo que somos, todo lo que decimos, lo que sentimos, lo que tenemos, todo lo que decidimos, que decidamos correctamente, que sea conforme a tu voluntad, que sea conforme a tu palabra, que sea con sabiduría. Danos sabiduría para hacer todas las cosas de manera correcta. Bendice las familias, bendice todos los matrimonios, restaura todo lo que se ha perdido entre los matrimonios. Bendice a los niños, también cuida a todos los niños, ya sean hijos, ya sean niños con los que se trabaje, para quienes se dediquen a eso, por ejemplo, en la enseñanza, en la educación, que hagan lo correcto los niños, que les enseñemos a hacer lo correcto, también a sus padres, que enseñemos de tu palabra a los padres y a los niños, para que las futuras generaciones sigan compartiendo esta palabra tuya, para que tengamos ese aporte que tú solicitas, que te sirvamos de la manera que debe ser. Pero todo lo que somos lo colocamos en tus manos, porque tú lo has puesto para nosotros, pero ayúdanos a saber y a identificar de qué manera debemos trabajarlo y no ocultarlo, como la parábola que has comentado de ocultar los talentos y no multiplicar, no ponerlos a tu disposición, porque en la parábola de los talentos se ponía a disposición del patrón todo lo que se había multiplicado. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Enséñanos a poner a disposición esos talentos que nos has colocado. En esta cuestión podría interpretarse como económica, pero también dentro de todo lo que has colocado, que somos, no en lo que tenemos. Te pido que nos ayudes a identificar de qué manera, y a conocer y a comprender y a trabajar conforme a lo que has establecido y has colocado. Ayúdanos en todo. Te pido que nos brindes esa protección, que nos brindes esa tranquilidad, que bendigas los empleos, los lugares de los trabajos, que todo sea para bien, que se trabaje de la manera correcta, que no se dé cabida a los chismes en ese tipo, en cualquier tipo de lugar de trabajo, a la ociosidad, que haga cada quien lo que le corresponda, porque quien no hace lo que le corresponde está intrometiéndose en los asuntos de los demás. Que hagan lo correcto y que nosotros también, y que hagamos las cosas como siendo para ti, no para nuestros patrones terrenales, sino para ti. Si está en tu voluntad, enséñanos a crecer en ese lugar de trabajo, enséñanos a permanecer en ese lugar de trabajo y que se note que somos testimonio en ese lugar de trabajo también. Te pedimos que nos ayudes en todo y te damos muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizar nuestro canal y
si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana de igual manera. Hasta luego.